Hola, buenas tardes. Soy Marilixa Peña y hoy continuamos con un estudio más de la palabra un o uno. Estamos viendo Apocalipsis 12, 3 al 17 y Apocalipsis 20, 1 al 10, la palabra un gran dragón o esas palabras. Pero estamos viendo un gran dragón escarlata. Esas son las palabras que vamos a estudiar, pero ayer comencé la palabra un y hoy vamos a continuar con la palabra un o uno, que en el diccionario bíblico Strong y la concordancia Strong y la Biblia interlineal del Dr. Green es el número un en el Nuevo Testamento o uno en el idioma griego. Ese un o uno es el número 1520. Y en el número 1520, cuando usted lo busca en el diccionario bíblico o en la concordancia del Nuevo Testamento, usted va a encontrar que ese un o uno, que es un gran dragón escarlata, ¿verdad? Entonces, ese un o uno, lo que te dice, todas las citas bíblicas te llevan que ese un o uno lo que es el un pacto o el, perdón, o el pacto, perdón, número uno o el primer pacto, lo que le llamamos el primer pacto también. Pero ayer vimos parte de la palabra un, ya hoy la estamos prácticamente terminando y ya continuamos con la palabra gran y luego el dragón y luego escarlata. Entonces, para poder, como les dije, primero di el estudio del pecado mortal y les dije que el estudio del pecado mortal lo que era una base o un fundamento para poder nosotros entender todas las cosas en la Biblia que tienen que ver con el pecado mortal, con la palabra pecado mortal. O sea, mortal, que es un tipo de pecado que mata el reino, un reino físico o espiritual, y mata espiritualmente la vida de una persona o de el globo terráqueo, si usted lo quiere ver así. Entonces terminamos el estudio del pecado mortal y les dije que la continuación del estudio del pecado mortal iba a ser una continuación conectada con el tema de Apocalipsis. Les dije 12, les dije después de terminar el estudio del pecado mortal, vamos a estudiar, les dije, las palabras el gran dragón, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, porque todas esas palabras conectan a la palabra pecado mortal. Entonces por eso di el estudio del pecado mortal primero hasta que lo terminé. Y bueno, ya comenzamos el estudio ahora de un gran dragón escarlata. Cada palabra la tenemos que estudiar con sus propias conexiones para entender qué es lo que realmente la Biblia está hablando de cada palabra. Entonces, ayer comenzamos con la palabra un gran dragón escarlata, pero no pude terminar de un solo porque era mucha la información. Entonces ahora voy a tratar de terminar la palabra un para continuar después con la palabra gran y luego dragón y luego escarlata. Para cuando terminemos esas un gran dragón escarlata, esas 4 palabras, ya vamos a tener un gran entendimiento de quién es ese gran dragón del que habla Apocalipsis. Entonces, he venido
explicando poco a poco, de un lado y de otro para poder entender mejor este asunto. En lo que expliqué ayer de la palabra un, les dije que la palabra un o uno lo que quiere decir es el pacto número uno. El pacto número uno o el pacto primero. Ayer, por ejemplo, vimos que ese pacto número uno tiene que ver con el pacto del Sinaí, el pacto de Agar, ese es el pacto de Agar, el pacto del Sinaí, es el pacto de Deuteronomio, ¿no se acuerdan de aquel pasaje que también lo mencioné ayer, que les dije que donde dice, y lo vimos incluso, que donde dice la palabra, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Expliqué que en la cristiandad nosotros no entendemos eso, pensamos que es que Dios en realidad es una persona, pero no es que el texto está diciendo Jehová nuestro Dios, una persona es. Lo que el texto está diciendo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno, un pacto es. Eso es lo que el texto está queriendo decir, pero omitieron en la escritura la palabra un pacto, solo escribieron Jehová nuestro Dios uno es y no escribieron la palabra pacto. Por eso es que en la Biblia hay un montón de cosas que en la Biblia no se entienden porque muchas palabras están omitidas entre medio, entonces no se capta exacto de qué es lo que se está hablando. Y la única manera que vamos a entender eso apropiadamente es investigando la Biblia palabra por palabra. Cuando lo hacemos así, palabra por palabra, entonces sí ya venimos a entender exacto de qué es lo que está hablando la escritura. Entonces, en ese tema de Deuteronomio, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso lo vimos, pero vamos a repasar un poquito todo lo que hemos visto de la palabra un para que nos quede un poco más claro, porque hoy terminamos con esa palabra un y queremos que nos quede claro lo más que podamos, ¿verdad? Para poder entender el resto. Entonces, vamos rapidito a Deuteronomio 6, perdón, Deuteronomio, sí, 6, 1 al 4. 6, 1 al 4 y no voy a leer todo el 6, 1 al 4 porque el texto es el 4, usted hágalo en su casa, tómese el tiempo, pero yo voy a leer el puro texto que es el 4, Deuteronomio 6, 4. Y dice la palabra, oye Israel, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces el texto lo que está diciendo es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová un pacto es. O sea, uno. ¿Ok? Lo que está aquí recalcando la escritura es que aquí todavía lo que existía o lo que estaba era un pacto del Sinaí o el primer pacto. O sea, no había un segundo, un tercero, un cuarto. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que el texto está diciendo. Y luego vimos la palabra un, que es un pacto. Vamos ahora a Apocalipsis. ¿Qué es el texto? Apocalipsis 12. Vamos a ver Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12, versículo 3, que es el texto que estamos estudiando, dice, apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Hasta allí vamos a estudiar hasta que terminemos la palabra escarlata. ¿Ok? Primero vamos a conocer quién es este gran dragón para en un futuro
poder estudiar las cabezas, los cuernos y todo ese tipo de cosas. Pero lo que a mí me interesa es fundamentar, después del pecado mortal, quién es este dragón, quién es el diablo, quién es Satanás, quién es la serpiente antigua. Entonces eso es lo que vamos a estudiar los próximos 6 meses o qué sé yo, hasta que terminemos completamente todas esas palabras para poder estudiar el resto. Entonces, allí vemos que entonces es un dragón. No dice 2 dragones ni 3 dragones, es un dragón. Y esa palabra un o uno, ya les dije que lo que quiere decir es el pacto uno, el pacto del Sinaí. Y ese pacto uno, ya también les expliqué que ese pacto uno también les dije que es Aarón, pero vamos, Aarón, el hermano de Moisés, el primer sacerdote levítico, de la orden levítica de la tribu de Leví. Entonces, vamos ahora que ya estoy repasando, porque ya lo vimos esto en el estudio anterior, voy repasando para nada más los que entraron a ver ese estudio y quieren, como vamos a decir, entender mejor, pues esto de explicarlo varias veces y de oírlo varias veces van a entender mejor el asunto. Entonces, ya que tenemos que un dragón es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, un pacto es. Ya que tenemos eso, también vimos Romanos 5:12, donde dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, y ese hombre es Adán, porque ya les dije que Adán es el primer pacto. Poco a poco vamos a ir viendo por qué la Biblia dice que Agar es el primer pacto o el pacto 1, que es del Sinaí, y por qué la Biblia también enseña que Adán es el primer pacto. Poco a poco, cuando estudiemos la palabra pacto, vamos a estudiar las dos áreas y van a entender ustedes la diferencia entre una cosa y otra, pero es lo mismo, ¿ok? Entonces, dice entonces a Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre y ese hombre es Adán. Vimos también a Deuteronomio 6:1-4. Vimos también en el estudio pasado a Santiago, donde dice Santiago 4:12, donde dice uno solo es el dador de la ley. Sí, un solo pacto es el dador de la ley. Un solo Dios o un solo pacto es el dador de la ley que Jehová le dio a Moisés. Vimos toda esa parte. Vimos también Apocalipsis 17:1-13, donde dice, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Mire, vi, dice Juan, una. Ese una es lo mismo que uno. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Esta bestia escarlata es el mismo dragón. Y este dragón es el mismo Aarón. Y esta mujer sentada sobre la bestia, esta mujer es Babilonia. Acuérdense que la Biblia explica todo esto. Entonces, lo que el texto va diciendo entonces es que esta mujer, la gran ramera, la gran Babilonia, está sentada o descansa, por decirlo así, en esta gran bestia que se llama dragón o el gran dragón escarlata. Entonces, si la Biblia te lo explica directo en blanco y negro que esta mujer ramera es Babilonia, y ya les estoy explicando que la Biblia explica en sus conexiones y en todos que este gran dragón es Aarón. Entonces el texto lo que está diciendo es que Aarón, siendo un dragón o un gran dragón, ese Aarón es el pacto 1, ¿ok? Que es el pacto de Egipto cuando salió el pueblo de Egipto en manos de Aarón y de Moisés. Entonces, ese pacto 1, por decirlo así, sirve de base, ¿ok? Para que esta mujer se siente en este gran dragón. Si la mujer es Babilonia y el pacto
uno es Egipto, es Agar, es el Sinaí, es Aarón, entonces, ¿qué pasa si ellos son el gran dragón, es Egipto, es Agar, es el Sinaí? Lo que te está diciendo entonces que Babilonia, que es la mujer ramera, se sienta o descansa o se sienta a gobernar, por decirlo así, encima del gran dragón escarlata. Entonces, vimos entonces esa parte que dice uno solo es el dador de la ley. Vimos Apocalipsis, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Vimos también Gálatas 4:24, pero ahora voy a retomar de allí, de Gálatas 4:24, para conectar las últimas citas que quedan y terminar el estudio. Entonces, Gálatas 4:24, pero lo voy a tomar desde Gálatas 4:21, para que nos quede más entendida la explicación. Entonces dice la palabra, Gálatas 4:21 dice alegoría de Sara y Agar. Ya les dije que el pacto 1, que es la palabra 1 que estamos estudiando de Apocalipsis, un gran dragón, la palabra 1 quiere decir el pacto 1 o el pacto de Agar o el pacto del Sinaí o el pacto de Aarón o el pacto de Egipto o el pacto de la sierva, del siervo o el pacto de la esclava o del esclavo, que quiere decir que es un pacto donde la persona es sierva, es esclava, es esclavo, que todavía la persona lo que es servidora de ese reino. Es un rey o una reina, pero en esclavitud, queriendo decir que esa persona, ese rey o esa reina, todavía no ha sido libertada por nuestro Señor Jesucristo, por decirlo así. ¿Ok? Entonces dice la palabra, alegoría de Sara y Agar, Gálatas 4:21, dice, decidme, dice, los que queréis estar bajo la ley que Jehová le dio a Moisés. Dice, no habéis leído, dice, no habéis leído de la ley. ¿Leído qué? Dice, porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos. Dice, ese un hijo de Abraham es el uno dragón, un gran dragón, un gran pacto. ¿Ok? Un pacto. Entonces dice, tuvo 2 hijos. Un hijo, dice, es hijo de la esclava. Esa esclava es Agar, en femenino. En masculino es Aarón. ¿Ok? Pero es lo mismo. Entonces dice, de la esclava. Y el otro hijo es hijo de la libre. Y la libre es Sara. Entonces dice el 23, pero el hijo de la esclava o el hijo de la sierva, que es lo mismo, dice, nació según la carne. No se crea que, ya le dije que la Biblia omite un montón de palabras. Cuando dice según la carne, no está hablando a eso que en la cristiandad se nos enseña a nosotros, que nació según la carne y Cristo es hijo del Espíritu, que nunca, o sea, Cristo no es una persona que tuvo carne, que fue carnal, que es una persona normal. No es eso lo que el texto está diciendo. Lo que el texto está diciendo es que el hijo de la esclava, el hijo de Agar, el hijo, vamos a decirlo así, de la sierva, es hijo de la carne, que quiere decir que es hijo del pacto de la carne. Pero omite la palabra pacto, solo dice es hijo de la carne. Eso es lo que dice el texto. Pero es hijo del pacto de la carne, es lo que el texto está queriendo decir. ¿Por qué? Porque el pacto de la carne, la Biblia explica que ese es el pacto 1, también explica que el pacto de la carne es el pacto de animal, es el pacto animal. La Biblia explica que el pacto animal es el pacto
¿Qué usó Moisés? Donde en las cláusulas de la ley que Jehová le dio a Moisés, allí explica que es el pacto donde Moisés dice tomó el libro de la ley y cuando los animales que Jehová estipuló para el sacrificio, dice tomó sangre, okay, de los sacrificios, dice la palabra, y roció el libro de la ley y roció también al pueblo con esa sangre. Entonces, ese pacto 1, la Biblia le llama pacto animal. Y luego el pacto segundo, que es el pacto de Cristo, ese es el pacto del Espíritu. ¿Ok? Entonces, aquí está diciendo en el versículo 23, pero dice, el hijo de la esclava nació según la carne. El hijo de la esclava nació según el pacto de la carne, es lo que el texto está queriendo decir. El hijo de la esclava no nació según el Espíritu. Ok, entonces si el hijo de la esclava, aquí hay que hacernos esta pregunta, si el hijo de la esclava o el hijo de la sierva nació según el pacto de la carne, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir entonces que el pacto del espíritu tiene que redimir a este hijo de la esclava? Sí, eso es lo que es. El pacto, todas las personas que pertenecen al pacto de la carne tienen que ser redimidas por el pacto del espíritu. Si ve que la Biblia dice, cuando habla de Moisés, la Biblia dice aquí que Moisés dice, fue siervo de Jehová, fiel en toda la casa de Jehová, pero explica, dice, fue fiel como siervo o como esclavo, igual que Aarón, igual que Agar, ¿ok? Dice, pero Cristo, dice, es fiel en toda la casa de Dios como hijo, ya no como siervo, ya no como esclavo, pero como hijo. Entonces, si Cristo es fiel en toda la casa de Dios, pero como hijo, no como siervo ni como esclavo, quiere decir entonces que el primer pacto, el pacto 1, que es el que estamos estudiando, o el pacto animal, que es lo mismo, o el pacto del Sinaí, que es lo mismo, o el pacto de Arabia, que es lo mismo, o el pacto de Agar, que es lo mismo, o el pacto de Aarón, que es lo mismo. Quiere decir entonces que ese pacto animal tiene que ser redimido por nuestro Señor Jesucristo, que es el pacto del Espíritu. Sí, Señor. Claro que sí. Tiene que ser redimido. El mismo Moisés, que es el legislador de Jehová con respecto a la ley, tiene que ser redimido por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos eran siervos, siervos o esclavos. Quiere decir que en su mente todavía ellos no tenían, no habían sido libertados por la palabra, por el entendimiento de la palabra del Evangelio, libertados en sentido de trabajo, en sentido de hijos. Eran siervos o esclavos. Ahora, habría que entender un montón de cosas. Primeramente, siervo o esclavo, ¿por qué la Biblia le llama así, siervo o esclavo? Bueno, siervo o esclavo lo que quiere decir es que la persona, vamos a poner a Moisés de ejemplo, que Moisés, la Biblia lo equivale, ok, igual a Cristo en el sentido que dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Jehová Dios como siervo. Cristo es fiel en toda la casa de Dios como hijo. Entonces, si Moisés lo equivale a Cristo igual en sentido de fidelidad, hay que entender por qué entonces Moisés es siervo y esclavo y Cristo no. Y la razón de eso es porque la palabra siervo o esclavo en la Biblia lo que quiere decir en realidad es una persona que sirve o trabaja de cualquier tipo de trabajo en un reino donde se le paga un salario o devenga un sueldo. ¿Ok? Entonces, como la persona recibe un salario, entonces la persona es un siervo o un esclavo de ese reino. Ahora, el hijo, en este caso refiriéndose a Cristo, hijo del reino, esa persona es alguien que trabaja en el reino, igual que Moisés, igual que Aarón, pero no recibe ningún sueldo, no devenga ningún salario por su trabajo.
Al no recibir ningún tipo de sueldo ni de vengar ningún tipo de salario, entonces la persona ya no es siervo, ya no es esclavo, la persona es libre en ese reino. ¿Por qué libre de la esclavitud? Pues porque la persona trabaja, produce un trabajo reinal, un trabajo sacerdotal en ese reino y lo produce sin salario, sin un sueldo. Entonces, si esa persona produce ese trabajo sin un salario, sin un sueldo, entonces ya estamos hablando que esa persona es hijo del reino o hijo de Dios, ¿ok? En este caso es Cristo. Por eso ustedes se acuerdan que también nuestro Señor Jesucristo habló de aquel pasaje que hay en el Nuevo Testamento donde él dijo que el lobo dijo cuando el asalariado dijo, cuando ve venir, dijo al lobo que va a robarse las ovejas para comérselas, dijo el asalariado sale corriendo, ¿ok? Para decir así, por decirlo así, salvar su vida. O el asalariado no le importan las ovejas, dijo, porque no son suyas propias las ovejas. Pues claro, una persona que es siervo, una persona que es esclavo, no le pertenecen las ovejas del reino. ¿Por qué no le pertenece? Pues porque la persona es un empleado. El reino es una empresa, ¿ok? Espiritual, pero es una empresa. Entonces, si el reino es una empresa, vamos a suponer que yo trabajo para el reino de Dios y en el reino de Dios yo cobro un salario o un sueldo por mi trabajo, ya sea como pastora, como evangelista, como misionera, como apóstol, como lo que sea que yo trabaje en ese reino y yo cobro un salario por ese reino, por ese trabajo en ese reino. Entonces quiere decir que las ovejas que yo trabajo en ese reino no son mías, no me pertenecen. ¿Por qué no son mías? Pues porque yo cobro un salario y mi salario es el pago de mi trabajo. Entonces quiere decir que si el salario es el pago de mi trabajo, entonces esas ovejas no son mías. Esa congregación no es mía. ¿De quién es entonces? De Cristo o de Dios o del Señor, como usted lo quiera poner, o de Jehová, como usted quiera llamarse o referirse a esas identidades. Entonces quiere decir entonces que Cristo, entonces siendo hijo del reino, no siervo ni esclavo, entonces quiere decir que Cristo sí le pertenecen esas ovejas. Sí. Por eso la Biblia dice que Cristo es el rey del reino de la justicia, que va a tomar ese reino, va a heredar ese reino, es suyo el reino, va a trabajar ese reino junto con todas esas ovejas. Porque ya Cristo es trabajador de ese reino, pero sin salario. Entonces, por decirlo así, al trabajar sin salario, el reino es suyo. Por eso él le dijo a los escribas y fariseos, les dijo, a la verdad les dijo, el siervo no queda en la casa, el hijo es el que queda en la casa. Por eso él usó todo ese lenguaje, ¿ve? Pero cuando él se estaba refiriendo a eso y les estaba diciendo eso a los escribas y fariseos, les estaba diciendo eso porque los escribas y los fariseos y los sacerdotes, los sumos sacerdotes que entregaron a Cristo a la crucifixión, todos ellos son siervos o esclavos del reino de Dios. ¿Por qué todos ellos son siervos o esclavos? Porque todos ellos pertenecen al pacto levítico o al pacto de siervo o de esclavo, que quiere decir que tienen que ser redimidos por el propio Cristo. Entonces, el pacto de Agar no es que es un pacto muy diferente al de Cristo, no, el pacto en realidad es el mismo. Funciona igual todo, igual que al de Cristo, igual que al nuevo pacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el primer pacto, como es un pacto de animal, que quiere decir que es un pacto que la persona todavía tiene una mente animal en un sentido simbólico, la persona todavía no entiende la suficiente Biblia como para darse cuenta la persona que el reino que va a trabajar y el reino que va a heredar, al ese reino ser su casa, porque la Biblia explica que el reino en realidad es la casa, al
ser ese reino su casa, la persona nadie le tiene que pagar ni un sueldo ni un salario por trabajar en esa casa que es suya o en ese reino que es suyo, porque es un reino suyo, entonces ¿por qué alguien le va a pagar por trabajar en lo suyo? Eso no es así. He explicado muchos, he puesto ejemplos de mi persona como si yo tuviera un hijo y que afuera en mi casa la yarda está bien sucia, llena de monte, y yo necesito que mi hijo limpie la yarda y lo mando, mi hijo vive conmigo en mi casa, entonces le mando a que limpie la yarda. Como mi hijo va a limpiar la yarda, yo le voy a pagar un sueldo o un salario por limpiar la yarda. Si mi hijo es mi hijo, y la casa que lo estoy mandando a limpiar es mi casa, pero es su casa donde él vive. Entonces él tiene obligación moral como hijo de limpiar o de hacer lo que yo lo mande a hacer en la casa. Pues de la misma manera, nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que Él es fiel en toda la casa de Dios como hijo, lo que está diciendo es que hizo un trabajo reinal y sacerdotal sin salario, sin sueldo de ninguna clase. Entonces, al hacer un trabajo sin salario, sin sueldo de ninguna clase, entonces Cristo se convierte en dueño o heredero de ese reino. Y se convierte en dueño y heredero de ese reino y dueño y heredero de esas ovejas que viven en ese reino. El siervo, en este caso Moisés y Aarón, que eran siervos que eran esclavos, por decirlo así, ellos cobraban un salario por el trabajo que hacían en ese reino. Entonces, esa es la única diferencia entre un siervo o esclavo a un hijo del reino. La diferencia es simplemente un solo punto, vamos a llamarlo así, y ese punto es que el hijo no cobra un salario o un sueldo por hacer su trabajo y el siervo sí cobra un sueldo o un salario. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el Nuevo Testamento y en otros pasajes, en la Biblia hay un pasaje donde dice que en la Biblia hay un pasaje donde dice que el siervo es digno de su salario. ¿Ve qué dice? El siervo es digno de su salario. Habla del salario en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Entonces, te está diciendo que el siervo o el esclavo es digno de un salario. Claro que es digno de un salario, porque si usted va a trabajar para una empresa, de lo que sea, usted es un trabajador, usted no es hijo del dueño de la empresa, ni va a heredar esa empresa, ni es dueño de esa empresa. Claro que usted va a ir a trabajar allí por un salario o por un sueldo. Entonces, pero si usted en el reino espiritual, si usted es hijo de ese reino, usted va a ir a trabajar sin cobrar un 5. ¿Por qué? Porque usted va a ser el que va a heredar ese reino. En pocas palabras, el reino es suyo. Entonces, al ser suyo, pues nadie le va a pagar para que vaya a trabajar a ese reino. Entonces, eso es lo que es, ¿ok? Entonces aquí lo que estamos tratando de explicar, por decir así, es que dice en el versículo 23, dice, pero el hijo de la esclava nació según el pacto de la carne, mas el hijo de la libre, dice, nació por la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Pues la promesa de que iba a ser dueño y heredero de ese reino. Entonces, al ser dueño y heredero, tiene que ser libre. No puede tener una mentalidad de esclavitud, una mentalidad de que páguenme para que yo me mueva a hacer mi trabajo. No. Entonces, luego dice el versículo 24. Ponga atención lo que está diciendo el 24. Dice, lo cual es una alegoría. Una alegoría. Pues estas dos mujeres, dice, son los dos pactos. Si ve que son dos pactos, estamos en Gálatas terminando la Biblia. Estamos en el idioma, en el Nuevo Testamento que está escrito en el idioma griego. Ya pasamos todo el idioma hebreo del Antiguo Testamento. Estamos ya al final de la Biblia prácticamente y te está diciendo que estas dos mujeres, lo que es Agar y Sara, son los dos pactos. Entonces, ¿quiere decir que en la Biblia solo hay dos pactos? Sí. Ella te va a hablar del pacto levítico en el Antiguo Testamento, te va a hablar del pacto de Adán, te va a hablar del pacto de Agar, te va a hablar del pacto de Moab, de todos esos pactos, pero en realidad todos esos pactos son resumidos a un solo pacto.
Entonces, ya, por decirlo así, el otro pacto que en realidad es Sara, que en realidad es Cristo, ese es el segundo pacto. Entonces el texto dice, por lo cual dice, esto es una alegoría, estas dos mujeres son los dos pactos. Y luego venimos a la palabra que estamos estudiando, que es la palabra uno. Dos pactos, coma. El uno, el un pacto, quiere decir, omite la palabra pacto, pero dice el uno. ¿Okay? El un pacto proviene del monte de Sinaí. Si ve, el un pacto proviene del monte de Sinaí. Ya les dije que ese uno es un gran dragón de Apocalipsis. Y ese un gran dragón de Apocalipsis es Aarón. Poco a poco vamos a ir probando que ese dragón es Aarón. Entonces, si ese dragón es Aarón y Aarón en realidad es Agar o el primer pacto o el Sinaí o Egipto, entonces quiere decir que cuando hablamos de Agar, la esclava o la sierva, estamos hablando de Aarón, que era esclavo o siervo del reino, igual que Moisés, porque Aarón no era más ni mejor en su trabajo que Moisés. Ellos eran hermanos y los dos pertenecen al pacto levítico, a la tribu de Leví, y los dos fueron tomados por Jehová Dios para hacer un trabajo en vez de los primogénitos del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces quiere decir que ellos son trabajadores del reino, hacen un trabajo reinal, pero como siervos o como esclavos. Entonces dice el texto, entonces dice, lo cual dice es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. Dice, y el uno o el pacto uno proviene del Sinaí, el cual, este pacto uno, el cual da hijos para esclavitud, ve que lo dice claro, da hijos para esclavitud, y este pacto es Agar, la sierva de Sara. Y luego, en el versículo 25 dice, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia. Y luego te sigue, y este Agar, y este Sinaí, y este Arabia, y este Aarón, dice, corresponde a la Jerusalén actual. Oh, la Jerusalén actual. Sí. ¿Y cómo es que Agar es la Jerusalén actual? Y entonces nosotros adoramos a Agar como nuestra madre. Nosotros los cristianos, si no es madre de nosotros. Por eso les digo que nosotros, la cristiandad, no entendemos realmente la Biblia. Pensamos que entendemos, leemos la Biblia y nos dejamos llevar por lo que leemos por encima, pero no investigamos la Biblia apropiadamente. Ponga atención lo que la Biblia está diciendo, y te lo está diciendo así en blanco y negro, ni siquiera la tienes que investigar en esta parte. Te dice que la Jerusalén actual es Agar, pero la Jerusalén actual queda ya en la nación de Israel como ciudad física, y como ciudad espiritual existe en todo el globo terráqueo. Ok, es cierto. Entonces, si la Jerusalén actual existe en todo el globo terráqueo y también es Jerusalén actual la ciudad de Israel, del país de Israel, quiere decir entonces que entonces esa nación de Israel no es nuestra mamá. Claro que no. Claro que no es nuestra mamá. ¿Por qué? Porque esa nación que existe en el Medio Oriente, que se llama Israel, ese es el Israel, por decirlo así, levítico. Acuérdense que cuando Jehová sacó al pueblo de Egipto en manos de Aarón y de Moisés, él le dijo a Moisés, Jehová le dijo a Moisés, le dijo, he tomado, le dijo, a los hijos de Leví, o he tomado a los levitas, le dijo, o a los de la tribu de Leví, y le dijo, a ellos he tomado para que hagan todo el trabajo del tabernáculo, se ocupen del tabernáculo, todos los levitas.
y he tomado, le dijo, a Aarón, tu hermano, para que sea, y le dijo, sacerdote él y sus hijos. Y también le dijo, Aarón va a ser tu profeta. Le dijo eso a Moisés. Pero acuérdese que Moisés y Aarón son hermanos o son de la misma tribu levita. Entonces Jehová le dijo, voy a tomar a los levitas, le dijo a Moisés, en vez, ponga atención cómo es el pacto de Agar o de Jerusalén actual o del Israel que existe y conocemos como Israel. Ponga atención cuál es el pacto. Le dijo, voy a tomar a los levitas en vez de los hijos primogénitos de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Oh, pues es que los pactos de Jehová son hechos con los primogénitos o con la primogenitura, la persona que da la primogenitura. Y la Biblia explica que el primogénito o el primer hijo de Jehová en el Antiguo Testamento es Israel. Pero no Israel, la nación que nosotros vemos en el Medio Oriente, sino Israel, el hijo, porque en realidad son dos Israeles en la Biblia, así como son dos Jesucristo. Ve que está la primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Ya les expliqué en muchos pasajes que todo lo que Jehová construye en la Biblia o todos los pactos de Jehová son en dos o tres, pero nunca en uno. Entonces son dos Cristos, de la misma manera son dos Israeles. El primer Israel del que la Biblia habla, que es lo que todo el tiempo estamos leyendo del pacto, este primer Israel es el Israel que él tomó en vez de los hijos primogénitos de Israel. Y estos en vez son los levitas. Por eso ustedes ven que todo el Antiguo Testamento se ve que los levitas son los que hacen el trabajo del tabernáculo, son los que hacen el trabajo de la ley que Jehová le dio a Moisés, porque Moisés era levita también. Todo el trabajo gubernamental y reinal del Antiguo Testamento lo hicieron los levitas. Entonces hágase la pregunta, si los levitas son los encargados de hacer todo el trabajo del Antiguo Testamento, ¿a dónde queda el Israel hijo de Jehová? Porque no lo vemos por ninguna parte. De hecho, todas las pasajes que hay en la Biblia referente al Israel hijo de Jehová, dice que Israel hijo en un tiempo, dice Jehová, dice yo amé a Israel cuando era muchacho, y luego en el resto de los pasajes dice que Israel fue fiel a Jehová por un tiempo, y luego dice que dieron muchas diezmos y muchas ofrendas Israel cuando comenzó la creación de Jehová, pero en el trayecto que fue caminando los años, como los pactos son largos de muchos años, en el trayecto que los años fueron pasando, la Biblia explica que Israel se volvió ciego. No ciego de la vista literal, sino ciego en el sentido que un Israel, por decirlo así, murió y ya los hijos de ese Israel ya eran más ignorantes de la Biblia, entendían menos y esos murieron y la otra descendencia que venía detrás entendía menos y esos murieron y los otros que venían detrás entendían menos hasta que Israel pereció en manos de sus enemigos, los asirios y muchas otras personas. Entonces, explica la Biblia que Israel se volvió ciego espiritualmente. Y Jehová habla mucho de eso en Jeremías, Isaías, Ezequiel. Dice, ¿quién es mi siervo? Dice Israel, dice, si no se ha vuelto ciego. Y habla de esto y también dice, mi hijo Israel, dice, va a perecer en las naciones y habla de todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que el texto o qué es lo que el pacto 1 o el 1? Hablo de todo esto porque no puedo hablar de la palabra uno si no hablo del pacto 1, porque uno en la Biblia lo que quiere decir es el pacto 1. Entonces, el estudio en realidad que estoy dando es el estudio de un gran dragón, pero no puedo hablar del un gran dragón sin hablar del un pacto. Entonces, el pacto 1, que en realidad es la Jerusalén actual, aquí te lo dice,
te dice que ese pacto uno o la Jerusalén actual te dice que produce hijos del reino. O sea, produce hijos del reino, hijos sacerdotales y hijos reinales o gubernamentales para regir como gobierno. Pero te dice que los hijos de este pacto son esclavos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que son personas que para hacer su trabajo sacerdotal o reinal o gubernamental, ellos cobran un salario o un sueldo, ya sea que su país les paga el salario, el sueldo, como nación en conjunto o un sistema de gobierno les paga su trabajo, etcétera, etcétera. Pero son esclavos. Y no solo esclavo no solo quiere decir también cobrar un salario por tu trabajo en el reino, pero esclavo también quiere decir que la persona todavía no entiende, porque puede ser, me voy a poner yo de ejemplo, puede ser que yo haga un trabajo reinal en el reino de Cristo o de Dios o del Señor, un trabajo reinal o un trabajo sacerdotal, y puede ser que mi trabajo sea bastante bueno, bíblicamente hablando, pero y puede ser que yo decida no cobrar un salario por mi trabajo, pero todavía no soy libre, todavía sigo siendo esclava. ¿Por qué? Porque primeramente voy a venir a ser libre en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús lo que quiere decir es que solo puedo venir a lograr mi libertad a través del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el primer pacto fue estipulado o constituido bajo una mente animal. Por eso la Biblia explica que el primer pacto incluye el libro de la ley que Jehová le dio a Moisés, que son los 10 mandamientos, etc. La Biblia explica que ese pacto es un pacto animal, que quiere decir que la sangre que se usa para efectuar ese pacto es una sangre animal o una sangre que quiere decir una familia, o porque no está hablando de vacas y así como pensamos, y de chivos y borregos y becerros literales. Animal lo que quiere decir es que los trabajadores de ese pacto, todavía su mente de ellos está en un sentido animal. O sea, todavía la mente de Cristo todavía no ha entrado en ellos en una forma completa. Porque puede ser que de alguna manera esa persona, por ejemplo Moisés, si ustedes se fijan en la manera de trabajar de Moisés, ah, Moisés, él entendía bastante Biblia. Se fijan que cuando él cerró, por ejemplo, ya para cerrar su ministerio, que ya Jehová, Moisés iba a morir en un sentido espiritual y iba, o sea, que quiere decir que iba a terminar él a cumplir su trabajo. La Biblia dice que él habló con el pueblo de Israel y los invitó, mejor dicho así, y les encargó al pueblo en general que obedecieran la palabra de Jehová, que obedecieran porque las palabras de Jehová eran palabras para vida y no para muerte. Entonces, la Biblia explica de todo eso. Quiere decir entonces que si Moisés le dio esa palabra al pueblo de que le obedecieran a Jehová, porque eran palabras para vida y no para muerte, quiere decir entonces que Moisés sí tenía bastante entendimiento de lo que representaba o de lo que iba a ser el nuevo pacto referente a Cristo. Entonces, si él tenía bastante entendimiento, ¿por qué él no podía libertarse entonces? Porque él pertenecía al primer pacto. Ya les dije, cada pacto es instituido de diferente manera. El primer pacto, esa fue la manera que Jehová Dios la instituyó, ese pacto, lo instituyó, lo formó, lo estableció de esa manera, en una manera animal, en una manera donde la sangre que se usa para trabajar en ese pacto es una sangre, vamos a decirlo así, de personas que todavía su mente de ellos está bastante animal, que su mente de ellos todavía no entienden que no podemos nosotros pretender hacer un trabajo reinal para nuestra casa, para nuestro reino, sin cobrar un salario, o no podemos hacer eso.
Entonces, no es que todos los que servían bajo ese pacto no entendían eso, pero muchos de ellos sí. Entonces Jehová lo que hizo fue que instituyó el pacto en una manera animal y dejó para el segundo pacto la parte espiritual, que es la parte que trabaja nuestro espíritu, y nuestro espíritu es nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el primer pacto, entonces el pacto de Agar, el pacto del Sinaí, el pacto de Aarón, el pacto de Moisés, el pacto de los animales, quiere decir entonces que en ese pacto la gente es completamente ignorante bíblicamente hablando. No, lo que el pacto está, lo que la Biblia está diciendo es que ese pacto fue instituido en una forma de mandato, en una forma de obligación, en una forma de orden. Y en nuestro Señor Jesucristo no es así, porque Cristo es un pacto del espíritu, ya no pacto animal. ¿Qué quiere decir eso? La palabra espíritu en realidad lo que quiere decir es entendimiento, nuestra mente. Entonces, si el pacto de Cristo es un pacto espiritual, lo que está diciendo entonces que el pacto de Cristo, que es el segundo pacto, es un pacto donde la persona nadie la obliga. No hay una ley que obligue a Cristo o a la gente de Cristo que los obligue bajo obligación a trabajar. Es un pacto donde todo ese trabajo que se va a hacer y que se está haciendo ya reinalmente hablando, sacerdotalmente hablando, es un trabajo que se tiene que hacer por amor, dice la Biblia. Acuérdese que clarito dice que por amor al mundo dio a su único hijo para que el mundo no fuera condenado, sino que el mundo fuera salvo por Cristo. Entonces es por amor. El pacto de Cristo es por espíritu, que quiere decir entendimiento. Espíritu quiere decir el entendimiento de tu mente, que es por amor que vas a trabajar ese reino, es por amor que vas a servir, es por amor que vas a ser rey o reina, príncipe, princesa, es por amor que vas a ser sacerdote o pastor de ese reino. Por amor, no por mandato, no obligado, sino de buena manera, de gusto. Y en el primer pacto es por mandato. Esa es la diferencia entre un pacto y el otro. Que en el primero es por mandato, que, o sea, es un contrato que Jehová firmó contigo y te explicó que él va a escribir, por eso él le dio a Moisés la ley, todas las cláusulas de cómo se maneja ese pacto, donde Moisés tenía que explicarle al pueblo y Aarón mismo todas las cosas que tenían que hacer, pieza por pieza. Si usted se fija, a Moisés le decía a Aarón, dice Jehová que hagas esto y hagas esto y hagas esto y hagas esto. Si Jehová y Moisés no abrían la boca para mandar, para hacer esto, nadie hacía nada, nadie se movía, se quedaban donde estaban. Porque el primer pacto es un pacto de mandato, donde se le manda a la persona hacer las cosas. No es que la persona entiende en sí cómo lo va a hacer, ni es que la persona tiene amor por ese reino ni por esa obra necesariamente, sino que es el trabajo de la persona y la persona lo va a hacer como su trabajo que es. Es como muchos de nosotros que tenemos trabajos, que vamos a nuestro trabajo y tal vez trabajamos en ese trabajo 10, 15, 20, 30 años hasta que nos retiramos. Pero eso no quiere decir que porque trabajamos toditos esos años en ese trabajo, no quiere decir que nosotros amábamos ese trabajo. Lo que quiere decir es que nosotros necesitábamos ese trabajo. ¿Para qué? Pues para poder comer, para poder vivir, para poder vestirte, pagar tu renta, tus cosas que necesitas para vivir. Entonces, por eso lo hiciste tantos años, pero no amabas ese trabajo. Y en el pacto de Cristo, que es un pacto de entendimiento o de espíritu, que es lo mismo, entonces es un pacto de amor, que quiere decir que por amor a ese reino, por amor a esa persona que se llama Cristo, por amor a ese pueblo, por amor a ese Señor que se llama Dios o el Señor, por amor vamos a ir a trabajar todos en conjunto como hermanos en hermandad. Oh, eso es entonces, ajá. Y en el Antiguo Testamento es por mandato, por eso ustedes
si estudian el Antiguo Testamento, se fijan que el Antiguo Testamento es rígido. Todo es rígido y todo es mandado por Jehová y hacéis esto y si no lo hacéis te va a pasar esto y esto y esto. Todo es mandato. ¿Por qué? Porque ese es el pacto de la mente animal, si lo llamamos apropiadamente. ¿Qué quiere decir? Que la persona todavía no desarrolla una mente bíblica suficientemente entendida como para llegar a amar a una persona que no es de su raza, amar a una persona que no es del color de su piel. No es capaz la persona de llegar a amar a alguien que no habla su mismo idioma. Pero en Cristo Jesús, por eso la Biblia dice, ve que dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron a Cristo. Dice, pero a todos aquellos que le recibieron. Dice, a esos, dice, le dio potestad y derecho de ser llamados hijos de Dios, no siervos de Dios, hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que toda persona que recibe a Cristo en sentido de entendimiento, entonces, entendimiento bíblico, entonces quiere decir que esa persona tiene el derecho legal de ser llamado hijo de Dios y esa persona va a trabajar la obra de Dios o la obra de Cristo, reinal o sacerdotal, no importa qué lado, o gubernamental, no importa qué lado sea, lo va a trabajar y nadie lo va a estar mandando como mandamiento y lo va a estar obligando para que haga aquello. La persona se va a esforzar para hacer su trabajo en buena manera. ¿Por qué? Porque lo va a hacer bajo la palabra amor o espíritu o entendimiento o de buena gana o de buena manera. Entonces, como es por amor, entonces por amor nos esforzamos para hacer lo mejor por nuestra casa, porque es un reino de nosotros. Los que creemos en nuestro Señor Jesucristo somos herederos y coherederos con Él, que quiere decir que es un reino que legítimamente nos pertenece. Entonces nadie nos tiene que estar pagando un salario para ir a trabajar en ese reino. Tenemos que, si hay dinero en ese reino o no hay dinero, o hay esto, no hay aquello, no hay nada, nosotros vamos a hacer nuestra parte lo mejor que podamos. Ya nuestro Señor Jesucristo va a ir viendo de qué manera, o nuestro Dios va a ir viendo de qué manera nos va a ir ayudando económicamente a los que trabajamos en ese reino para que podamos tener de qué vivir o de qué comer o cómo mantener nuestras familias o nuestras casas o esto. Él va a ir poniendo los medios, las maneras que nosotros necesitamos para vivir en ese reino. Acuérdense que el reino de nuestro Señor Jesucristo fue crucificado junto con Cristo, por lo tanto es un reino, en este momento es un reino pobre económicamente hablando. Pero va a llegar un momento que el reino de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya ese reino se tome, ya ese reino se trabaje por años, acuérdense que son muchos años, entonces va a llegar un momento que ese reino va a ser súper poderoso, económicamente hablando y espiritualmente hablando. Entonces, aquí el asunto es de entender en qué consiste la diferencia del pacto 1, que es la palabra 1 que estamos estudiando, la diferencia y el pacto 2 o el pacto segundo, ¿cuál es? Entonces, cuando nosotros en nuestra ignorancia pensamos que el pacto 1 es nuestra mamá, espiritualmente hablando, lo que nosotros estamos haciendo es tomar a Agar o Aarón como padre y madre espiritual, y cuando hacemos eso, entonces nosotros solitos, por decir así, nos desechamos del pacto 2, que es el pacto del entendimiento, el pacto del espíritu, el pacto del amor, el pacto del trabajo por amor y el pacto de Cristo, del reino que viene, que va a entrar en vigencia. Entonces, al nosotros aceptar el pacto levítico como papá y mamá espiritual, lo que estamos haciendo es matándonos espiritualmente nosotros mismos o nosotros solitos. ¿Por qué matándonos? Bueno, porque la Biblia explica que el pacto 1 ya
fue eliminado. Prácticamente ya cumplió su tiempo, su término, terminó. El pacto 1 completamente terminó su trabajo en todo el sentido. Entonces, si ya terminó, toda persona que abrace ese pacto, que quiera ese pacto, quiera seguir allí en ese pacto y no quiera salir de ese pacto y no quiera abrazar al pacto de Cristo, entonces la persona va a morir junto con ese pacto espiritualmente hablando, porque acuérdense que esta muerte no es física, es espiritual, porque la Biblia es espiritual. ¿Y qué quiere decir morir espiritual? En el pacto 1, por decir, si es el pacto que va a morir espiritualmente hablando. Bueno, morir espiritualmente hablando lo que quiere decir es morir reinalmente. Y morir reinalmente porque estamos hablando de dos reinos, dos pactos. Entonces, ¿qué quiere decir morir reinalmente hablando? La Biblia explica que morir reinalmente hablando lo que quiere decir es que tú vas a ser una persona que vas a quedar viviendo tu vida bajo un pacto, donde tu vida ya no va a tener, por decir así, esa bendición, por llamarlo así, para que tú puedas establecer una vida fuerte, espiritualmente hablando, económicamente hablando, sino que ya tu vida va a empezar a ser una vida en descenso hacia abajo para quedar y venir a ser sirviente del reino de Cristo. Y si tú decides, por ejemplo, no, yo no quiero ser sirviente del reino de Cristo, entonces menos oportunidades vas a tener para poder comer o poder establecer en la vida algo económicamente hablando. Entonces, cuando nosotros como cristianos queremos apegarnos y abrazarnos y encarrilarnos en ese pacto del Sinaí, en el pacto de Agar, en el pacto de la sierva, en el pacto de la esclava, lo que estamos haciendo es aceptando la esclavitud y desechando a Cristo, que es la libertad. ¿Ok? Entonces, el pacto 1, que es la palabra 1 que estamos estudiando, lo que es un pacto donde todo parece bueno, pero es un pacto de esclavitud, que en pocas palabras toda persona que trabaja en ese pacto, como lo fue Moisés, incluso el propio Aarón, para que puedan esas personas, vamos a decir, entrar en el nuevo pacto y seguir gozando de algún beneficio de libertad en el nuevo pacto, tienen que ser redimidos por el nuevo pacto, redimidos por el propio Cristo. ¿Ok? Entonces, el pacto 1, pues, es un pacto de esclavitud. ¿Ok? Es un pacto de ignorancia bíblica. Imagínense si no es un pacto de ignorancia bíblica, que la Biblia te explica que el pacto 1 es el pacto donde fue instituido con sangre de animal. Y la Biblia te explica que en el pacto 2, que es el pacto segundo, que es el de Cristo, te dice que fue instituido con la sangre propia de Cristo. Entonces hay una diferencia grande en los dos pactos. Luego te dice que el pacto 1 te dice que es el pacto de donde pertenece el gran dragón, que es lo que estamos estudiando. El pacto 1 es donde pertenece Satanás, el pacto 1 pertenece el diablo, el pacto 1 pertenece la serpiente antigua, el pacto 1 pertenece el hombre de pecado, en el pacto 1 pertenece el inicuo, el hijo de perdición del que habla en Tesalonicenses, el anticristo, todo eso pertenece al pacto 1. ¿Ok? Entonces, por eso les dije que vamos a estudiar palabra por palabra. Primero, quién es el dragón, porque en Apocalipsis te explica, Apocalipsis 12 dice, vi en el cielo otra señal y dice, he aquí un gran dragón escarlata, y luego te sigue hablando del dragón, pero luego cambia el vocabulario de dragón y ya te empieza a hablar del diablo, y luego te empieza a hablar de Satanás, y luego te empieza a hablar de la serpiente antigua. ¿Por qué todos esos términos están allí? Porque cuando hablamos de Satanás, hablamos del diablo.
hablamos de la serpiente antigua, estamos hablando del gran dragón. En pocas palabras, todas esas identidades, todos esos nombres pertenecen al pacto uno o al gran dragón que es Aarón. ¿Ok? Entonces, si Aarón es el gran dragón, que así lo dice la Biblia, yo se lo voy a ir probando. Si Aarón entonces es el gran dragón, ¿qué quiere decir eso? Bueno, si usted estudia apropiadamente Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y luego Apocalipsis 20, donde te habla del gran dragón, del diablo, la serpiente antigua y todo esto, van a ver ustedes que esas identidades del dragón, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, te dice claro que todas esas personalidades o todos esos personajes van a ser, dice, echados del reino. ¿Por qué? Bueno, porque es un solo reino y ese reino tiene que ser desocupado como reino para que se siente en la silla a gobernar el nuevo rey. Y ese nuevo rey es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia te explica que esas identidades satánicas van a ser echadas del reino para, dice, y ha llegado, dice, la gran salvación, dice en Apocalipsis, ha llegado el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuándo es que ha llegado? La Biblia te explica que va a llegar solo cuando Satanás sea echado de ese reino. Pero Satanás es el diablo. El diablo es la serpiente antigua. La serpiente antigua es el inicuo, el hijo de pecado, y el hijo de pecado es la serpiente antigua, y el diablo es el gran dragón, y el gran dragón es Aarón. Entonces, sí, ¿qué es lo que en sí está diciendo el texto entonces? Cuando te dice que Cristo va a recibir el reino y ha llegado el reino de nuestro Señor Jesucristo y su salvación, porque el diablo ha sido echado del reino. Lo que te está diciendo es que el pacto uno, que es el pacto de Aarón, que es el pacto de la sierva de la esclavitud de Agar, ese pacto va a ser terminado, cancelado, no porque Jehová lo va a terminar, porque es un pacto ya quebrado, violado y vomitado y mancillado. Eso pasó hace muchos años. Entonces, ¿por qué es que ese pacto va a ser terminado? Porque el pacto ya cumplió su término de vida o de tiempo que tenía que cumplir. Ya lo cumplió. Entonces, al haberlo cumplido ya, entonces quiere decir que no tiene continuidad. Entonces, al no tener continuidad de ese pacto, todas las personas gubernamentales, sacerdotales que pertenecen a ese pacto van a ser echadas del reino. ¿Para qué? ¿Echadas para dónde? La Biblia te dice que echadas para la tierra. Y la palabra tierra en la Biblia lo que quiere decir es el tabernáculo. Entonces, si van a ser echadas al tabernáculo, la primera parte del tabernáculo, lo que quiere decir es que van a ser echados a venir a ser siervos, en vez de ser reyes, gobernantes, sumos sacerdotes, ¿ok? Lo más alto que usted conozca en el área sacerdotal, van a ser echados a ser siervos. ¿Por qué a ser siervos? Bueno, porque el rey nuevo que se llama Jesucristo, él entra en su reino con su propia gente de él a trabajar, con sus hermanos en Cristo, ok, con todos los que son hijos de Dios, entran a trabajar en ese reino. Entonces, todos los que sirvieron anteriormente, ya sea como sacerdotes, sumos sacerdotes, como presidentes de naciones, como reyes, reinas, todo ese tipo de personas van a tener que venir a hacer un trabajo, van a tener que entrar abajo del pacto de Cristo como siervos. Ya ahora ya no van a ser los reyes, las reinas, las princesas, los príncipes en un sentido de ellos reinar como cabeza. No, porque la cabeza va a ser Cristo y entonces ya ellos tienen que entrar abajo. Ya ellos ya no van a ser la cabeza,
¿Por qué? Porque ya ese pacto terminó. Ahora entramos al segundo pacto, que es el pacto del Espíritu, y ya entonces van a entrar como siervos. Entonces, desen cuenta que nosotros, los que pertenecemos al pacto de nuestro Señor Jesucristo, esta cristiandad que pertenece al pacto de Cristo, esta cristiandad tiene que preocuparse bastante. ¿Por qué? Por estudiar la Biblia, pero no la Biblia en un sentido de prédica, sino en un estudio bíblico formal. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que con Cristo vamos a tomar ese reino y vamos a comenzar un trabajo arduo allí. Y para hacer ese trabajo en una manera apropiada, aunque sea la base, porque acuérdense que apenas vamos a arrancar, por decir así, necesitamos tener un entendimiento bíblico suficiente para poder gobernar apropiadamente ese reino, para poder regir apropiadamente en ese reino. Entonces ya no podemos entrar a trabajar con una Biblia, vamos a decirlo así, de prediquita, sencillita, superficial. Ya no podemos entrar a trabajar allí con una profecía que el Señor me dio el sueño y vi en el sueño o el Señor me dijo. Ya no podemos entrar a ese reino así. Hasta ahorita está bien la profecía, hasta ahorita está bien la prediquita, hasta ahorita está bien el sueño, hasta ahorita está bien el mensaje que oí o que me dio, hasta ahorita está bien andar abriendo iglesias, apostolados, hasta ahorita todo eso está bien. Pero ya en el reino de Cristo necesitamos que nuestra mente, nosotros como líderes del reino de Cristo, nuestra mente madure la palabra o la Biblia que vamos entendiendo y ya la llevemos ese entendimiento a un nivel reinal, a un nivel de reyes, porque la Biblia explica que el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino de reyes, reinas, príncipes, princesas y sacerdotes, sumos sacerdotes de alto calibre. Y cuando digo de alto calibre me estoy refiriendo a la Biblia, a un buen entendimiento bíblico. Entonces quiere decir que la palabrita sencillita por encima, eso lo único que va a hacer en nosotros si nosotros no logramos salir de allí, es que eso lo que va a hacer es prepararnos como cristianos para una gran derrota. Yo espero en el Señor que la cristiandad que me esté oyendo, que no cometa ese error de seguir conformándose con una palabrita sencillita que lo único que va a hacer eso. Ay, pastora, pastor, hermano, hermana, no me diga eso porque me lastima. No me diga eso porque me duele. No me diga eso porque aquí, ¿a dónde ha visto usted que una persona que se va a sentar en una silla a reinar o a regir va a estar diciendo no me diga eso porque me duele, porque me lastima, no me ponga o no me mande o no voy a hacer ese trabajo porque está muy pesado para mí o esto o aquello? Todo le lastima. Si todo le lastima es porque usted todavía es un niño pequeñito en el reino, en entendimiento. Entonces tiene que madurar la palabra para que venga a ser un soldado del reino, pero capaz. Un soldado capaz de aguantar las intemperies que se viven en un reino. Entonces, para convertirte en un soldado de Cristo capaz para aguantar esas intemperies, necesitas un buen entendimiento bíblico. Necesitas una buena educación bíblica, porque ya con un buen entendimiento bíblico la persona sabe o entiende que nada le va a ser fácil en ese camino, nada le va a ser suave en ese camino. La persona entiende que en ese camino va a tener un montón de enemigos, que los amigos a lo mejor van a ser muy poquitos o no van a existir, y a lo mejor su único amigo va a ser el propio Cristo. Entonces sabe que va a tener un montón de enemigos, sabe que tiene que cuidarse de todas partes, la espalda, enfrente y a los lados y por todas partes. Sabe que la persona tiene que soportar el peso y el agobio
de cargar una carga reinal. ¿Por qué? Porque ese peso, ese agobio es para poder establecer a todos los niñitos que están en ese reino y que esos niñitos son los hijos de nosotros mismos. Nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestros nietos, tataranietos, hermanos, mamás, papás, pero son niñitos que apenas entienden un poquito de la Biblia. Por lo tanto, cualquier diablo, cualquier Satanás, cualquier serpiente antigua, cualquier dragón, cualquier inicuo, cualquier hijo de pecado, es capaz de agarrarlos, desbaratar lo poquito de Biblia que está sembrado en ellos y van destruirlos. ¿Por qué? Porque pues no entienden lo suficiente para aguantar todas esas acechanzas y todas esas cosas. Acuérdense que la Biblia explica claro que el reino de Jehová de los ejércitos, entonces es igual que el reino de Dios o el reino de Cristo. Está hablando de ejércitos. ¿Qué quiere decir eso? En un ejército, por ejemplo, vaya en el ejército de la Marina, en el ejército de las fuerzas armadas de una nación o de otra, hay diferentes niveles de soldados, vamos a llamarlo así. Está el soldado raso, o el soldado no sé qué, o el no sé qué, o el no sé qué, y allí está que el capitán, que el general, que el mayor, que el cabo, que el que el... Entonces, todos ellos van desempeñando diferentes trabajos de acuerdo al entendimiento que van teniendo. Pero ¿qué tal si armamos un ejército con puros soldados rasos? Donde no va a haber capitán, allí no va a haber general, allí no va a haber un teniente, allí no va a haber un coronel, allí no va a haber cualquier otro título, que son un montón los que hay allí. ¿Ok? No hay. Todos vamos a ser soldados rasos. ¿Qué creen ustedes? Que cuando a otra nación se le ocurra levantarse en guerra contra nosotros y ellos tienen un ejército bien duro, tal vez no en Biblia, pero en maldad, un ejército bien formado para ser maligno. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el ejército de nosotros y todos somos soldados? Todos le vamos a hacer frente como soldado a ese ejército maligno, duro de quebrar, a un ejército de puras serpientes venenosas, a un ejército de puros diablos. ¿Creen ustedes que vamos a poder con eso? No. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que necesitamos en nuestro reino, en nuestro ejército, necesitamos producir todas esas personalidades que acabo de nombrar. Necesitamos producir. Claro, los soldados los necesitamos, soldado raso, el teniente, el coronel, el capitán, el no sé qué y no sé qué, todos esos títulos que hay allí. Los ocupamos porque cada uno de ellos nos va a proveer cierto entendimiento, cierta información, cierta manera de trabajar el reino, cierto poderío para poder trabajarlo apropiadamente y de esa manera poder lograr establecer el reino de nuestro Señor Jesucristo, que es en nosotros, porque acuérdense que el reino es en nosotros, lograr establecer ese reino en una manera formal, sólida y apropiada. Y no como un niñito que tiene el reino adentro, pero que al primer enemigo que venga lo desbarata. Entonces, des en cuenta que estamos hablando del gran dragón. El gran dragón, estamos hablando de Satanás. Cuando hablamos de Satanás, hablamos del diablo. Cuando hablamos del diablo, hablamos de la serpiente antigua. Y todo lo que usted se puede imaginar de pecado mortal en ese reino, en ese pacto. Entonces quiere decir que son personalidades que no van a tener lástima con nosotros. Son personalidades que no van a sentir pena con nosotros. Son personalidades que no les va a doler nuestro dolor, no les va a doler nuestra ignorancia bíblica, no les va a doler nuestra pobreza económica, no les va a doler que seamos huérfanos, que tal vez
nuestros padres ya se murieron y somos niños todavía, espiritualmente hablando, no les va a doler nada de eso. ¿Por qué? Porque es un reino de puras serpientes. Yo les voy a ir probando todo esto, que la Biblia lo dice. Entonces, al ser un reino de serpientes, no es un reino que nosotros, siendo todos soldados rasos en la Biblia, los vamos a poder derrocar. Necesitamos tenientes, coroneles, capitanes, generales del ejército de Cristo, para que de esa manera podamos anivelarnos, a ver de qué cuero salen más coyundas. Y del cuero que salgan más coyundas, ese es el que va a reinar de aquí para allá. Entonces, yo espero en el Señor que vayan entendiendo lo que vengo explicando de esto del pacto 1. Vamos a continuar con las citas que siguen. Bueno, voy a terminar con lo que estoy. Estamos en Gálatas entonces, 4, versículo 25, dice entonces, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Agar dice, está junto con sus hijos, o la Jerusalén que ustedes ven actual, está junto con sus hijos en esclavitud. Es esclava. ¿Por qué está todavía en esclavitud? Pues porque tiene que ser redimida por Cristo. Y luego 26 dice, más, dice la Jerusalén de arriba de lo alto del Evangelio, porque la palabra cielo o arriba lo que quiere decir es el Evangelio. Dice más la Jerusalén de arriba, de lo alto, que quiere decir lo alto del Evangelio, dice la cual, ponga atención, que la Jerusalén de arriba, dice la cual es la madre de todos nosotros. Esa Jerusalén del Evangelio de Cristo es libre, dice la Biblia. Aquí lo dice. El texto lo dice. Es libre. ¿Libre de qué? Pues libre de esclavitud o libre de ser sierva. ¿Por qué es libre? Porque esa Jerusalén pertenece al pacto del Espíritu, al pacto segundo, al pacto del Espíritu, al pacto del buen entendimiento bíblico, al pacto del buen trabajo bíblico reinal. No pertenece al pacto de Satanás, al pacto del diablo, al pacto de la serpiente antigua, al pacto del gran dragón. No, pertenece al pacto de la libertad. Entonces dice, otra vez lo repito, 25, dice, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la ciudad de Jerusalén actual que ustedes ven y conocen. Dice, pues esta Jerusalén actual y este Agar y este pacto está junto con sus hijos espirituales en esclavitud. 26, más la Jerusalén de arriba, que viene de arriba de lo alto del Evangelio, la cual esta Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros, es libre. 27, dice, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú, que este pasaje está en Isaías 54, acuérdense, dice, regocíjate, oh estéril, tú, que nunca dabas a luz hijos, dice, prorrumpe en júbilo y clama, tú, que no tienes dolores de parto, dice, clama, porque más son los hijos de la desolada que los hijos de la casada o la que tiene marido. Entonces, en este momento todavía, ¿quién es la que tiene marido o quién es la que está casada con Jehová o con Dios? La Jerusalén actual, la que sigue casada ahorita con marido o con Abraham, que es el padre de la fe, es la Jerusalén actual, que quiere decir Agar, que quiere decir Aarón, que quiere decir el pacto 1, que quiere decir el pacto de la esclavitud, quiere decir el pacto de sierva o siervo. Entonces, esa es la que todavía está casada. Y eso te lo explica en Apocalipsis. Te dice que también ese pacto, ya les dije que voy a ir poco a poco enseñando eso, que al final viene siendo, acuérdense que vimos que estamos estudiando un gran dragón. Y vimos la cita bíblica, por ejemplo, en Apocalipsis a 17, 1 al 3, donde te dice que Juan, dice, vio en la visión, dice, vi una mujer, dice, montada en un gran dragón escarlata.
Y ese dragón o esa bestia escarlata que él miró que cargaba a la mujer, esa bestia es el pacto animal. Ya les dije que es un pacto animal. Entonces esa bestia que él miró que cargaba, que donde la mujer se sentaba, la mujer que se sienta en esa bestia es Babilonia. ¿Ok? El reino babilónico. El reino babilónico se sienta en el pacto 1, es lo que el texto está queriendo decir, porque ese pacto 1 es Aarón y ese pacto 1 que es Aarón, que es Agar, en realidad ese pacto 1 es el gran dragón. Entonces, al ser el gran dragón, en realidad el pacto 1, entonces te está diciendo que el pacto 1, que es Babilonia, ya ven que si ustedes leen en Apocalipsis, cuando habla de Babilonia, dice en Apocalipsis 18, dice que ella dice, yo soy reina y estoy sentada como reina y nunca voy a ver viudez. ¿Ve que dice eso? Y luego Jehová le contesta y le dice, tú, le dice, esto le dice, te pasará en un solo día. Y le dice, en un solo día le dice, quedarás viuda de tu marido. Y en un solo día quedarás huérfana de tu padre espiritual, lógicamente, y tu marido espiritual, porque estamos hablando de la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir entonces que ya les dije que este pacto 1 ya terminó su tiempo, ya fue cancelado. Entonces, si este pacto 1, que es este dragón, que es esta serpiente antigua, que es el diablo, que es Satanás, todas esas personalidades están junto con Babilonia, que es esta mujer que va montada en el gran dragón. Pero la palabra dragón quiere decir el pacto 1, quiere decir Aarón y quiere decir el diablo. Específicamente cuando hablamos de dragón y hablamos de diablo, estamos hablando de Aarón. ¿Ok? Yo se los voy a ir probando en la Biblia. Entonces, si esta mujer se monta en el dragón, quiere decir que ella se monta o descansa o se sienta a reinar en el diablo. Y el diablo y el dragón es Aarón. Y Aarón es el pacto 1, el pacto animal, el pacto de la carne, el pacto del Sinaí, el pacto de la esclavitud, el pacto de la sierva o del siervo. Entonces quiere decir que Babilonia está sentada hasta este momento rigiendo como reina y como hija, pero sentada rigiendo en el reino como hija, en el reino o en el pacto 1, que es lo que estamos estudiando, o el pacto de la esclavitud. Pero el pacto de Sara, que es el pacto de nuestro Señor Jesucristo, te dice claro, te dice, mire lo que dice el 26, más la Jerusalén que viene de arriba, dice, la cual es madre de todos nosotros. Dice, esta Jerusalén es libre, libre de la esclavitud bíblica, libre de la ignorancia, libre de todo eso. Dice, ella es libre porque escrito está. Luego el texto bíblico te lleva de un solo a Isaías 54. Te dice, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz, corrompe o prorrumpe en júbilo y clama. Tú di, no, tú le dice, la que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces, ¿quién es esta mujer desolada? Pues nuestro Señor Jesucristo. Ya les expliqué que Cristo fue crucificado junto con su reino. Si fue crucificado junto con su reino, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo es desolada en sentido de hijos espirituales. Y nuestro Señor Jesucristo en realidad es Sara. ¿Ok? Todo eso lo vamos a ir estudiando y poco a poco van a ir entendiendo una cosa con otra. Entonces, Sara, que en realidad es Cristo, no tiene hijos. Por eso la Biblia dice que ya en su vejez, que ya en su último espacio, por decirlo así, ella da luz, dice, a un hijo, a Isaac, y habla de todo esto, porque Sara pertenece al nuevo pacto. ¿Ok? Entonces, aquí te dice que esta mujer, que es la libre, que es Sara, que es Cristo, te dice que ella es la abandonada. Pues sí, la abandonada,
por el propio Espíritu. ¿Por qué abandonada? Porque la Biblia explica que nuestro Señor Jesucristo junto con su reino fue crucificado. Entonces, al ser crucificado, Cristo lo único que hizo fue instituir los discípulos o los apóstoles, ¿ok? Para que fueran y llevaran la palabra del Evangelio a todas las naciones a donde ellos pudieran ir, predicar y lo que pudieran vamos a decir, enseñar, pero la Biblia explica que los discípulos eran personas del vulgo, que quiere decir personas que eran ignorantes de la Biblia y con muy poquita escuela o nada escuela natural. Entonces, lo que te está diciendo es que entonces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo junto con su reino ha venido. Por eso les digo, yo nací y crecí en la cristiandad y yo vengo de una familia de cantidades de años de la cristiandad. Y yo nací y crecí en ese evangelio, en un evangelio pobre en entendimiento, en una Biblia que la leemos corrida así por encima y no se entiende. ¿Por qué? Pues precisamente de eso se trata. Si la cristiandad no entiende la Biblia, entonces Sara no tiene hijos o Cristo no tiene hijos o el nuevo pacto no tiene hijos. Porque hijos quiere decir primero por fe, que por fe creemos, pero no es que la fe nos va a nosotros ayudar a poder construir ese reino que nos va a heredar nuestro Dios y que lo vamos a tomar. La fe no, porque la fe es creer. Entonces yo creo con mi mente, pero trabajo con mis manos, con mi boca, con mis oídos, con la mente, con lo que voy entendiendo. Entonces necesitamos educarnos apropiadamente, bíblicamente hablando, todo lo mejor que nosotros podamos obtener de educación bíblica para entender todas estas cosas de lo que la Biblia nos está hablando y entender cuál es nuestra responsabilidad en ese reino, entender qué es lo que vamos a hacer en ese reino, entender qué cosas nos pertenecen por derecho y qué es nuestro y qué no. Tenemos que estudiar la Biblia en una forma formal, como estudio bíblico formal. Ya no la prediquita. ¿Por qué? Porque la prediquita lo único que hace es prepararte nada más en el sentido de cristiandad, de ir por la vida, en el sentido de creer que Cristo existe y que Cristo un día va a venir a salvarte, a sacarte de este mundo. Eso es lo que la prédica hace. Pero en un estudio bíblico formal, constante y bastante entendido el estudio, en unos 10, 15 años, 20 años, eso lo que va a hacer es prepararte a ti a un nivel de rey, a un nivel de reina, a un nivel de reinar. Y eso es lo que la iglesia necesita. Eso es lo que necesitamos en este momento. Ya necesitamos, por eso les dije, no podemos nosotros pretender que Dios nos va a entregar el reino junto con nuestro Señor Jesucristo y todos los que vamos a heredar ese reino somos soldados rasos. Todos somos soldados rasos. ¿Un soldado raso qué es? Pues es un soldado raso lo que dura en el ejército, creo que son 2 años o 3 años en el ejército y eres soldado raso. ¿Cómo van a creer ustedes que con 2, 3 años, o tal vez 10 o 15 o 20 años o 30 años estudiando Biblia, pero una Biblia superficial que nunca la maduraste? ¿Cómo vas a creer que vas a tener la capacidad reinal, bíblicamente hablando, para tomar ese reino junto con Cristo y enfrentar eso difícil que viene? No, criatura, no es cierto. Entonces, explico todo esto para que vayamos madurando y madurando y madurando y madurando. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana todavía no es capaz de ver o de digerir que está rodeada por todas partes de enemigos letales. No es capaz de entender eso. Pero sí es así, esa es la realidad. La realidad es que la iglesia de Cristo o la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está rodeada de enemigos letales que así como crucificaron a Cristo y a su reino en aquel tiempo, de la misma manera van a querer crucificarnos a nosotros en este tiempo. Y si nosotros no maduramos esa palabra, no salimos de esa ignorancia, pues difícilmente vamos a sobrevivir este camino, créanmelo. Mucho menos vamos a ser capaces de sostener ese reino. ¿Ok? Entonces, ya que expliqué
esta parte. Vamos a seguir entonces con el versículo a 28. Dice, así que hermanos, nosotros, dice, como Isaac, dice, somos hijos de la promesa, dice, pero como entonces, dice, el que había nacido según la carne, refiriéndose a Ismael, el hijo de la sierva, dice, perseguía al que había nacido según el espíritu. Así también ahora, dice, más. ¿Qué dice la escritura? Dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque la esclava y su hijo, que la esclava es el pacto 1, acuérdense, dice, no heredará el reino, perdón, no heredará el reino, el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Sí ve? No lo heredarán. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que ese pacto 1 va a ser cancelado, terminado completamente. Pero al ser cancelado y completamente, entonces quiere decir que esta sierva, la Jerusalén actual, junto con sus hijos, van a ser echados, ¿ok? Del reino, pero echados ¿a qué? ¿A destrucción? No, echados a servicio, a ser siervos, ya no reyes, ya no reinas, ya no cabezas de reino, sino siervos de reino. ¿Y quién va a ser cabeza de reinos entonces? Pues Cristo o Sara, como usted guíe los dos lados, porque Cristo y Sara en realidad vienen siendo de alguna manera la misma cosa. Entonces, nosotros necesitamos entender ese asunto para poder venir a trabajar o a producir un trabajo o una, un trabajo sacerdotal, reinal en una manera mejor. Ese es mi punto con la palabra un. Y vamos a terminar. Entonces, en la palabra un, ahora como ya vimos todo, vamos a ver la conexión de la palabra un y la conexión va a estar en Hebreos capítulo 7. Vamos a Hebreos 7. Hebreos 7, la conexión directa de la palabra un, 7, versículo 11. En Hebreos 7:11 te deja saber quién es este un o uno, que es el pacto que yo les he venido hablando. Pero como el estudio es un dragón, necesitamos saber quién es ese un dragón, pero probado por la Biblia, porque todo lo que hablamos tiene que ser probado. Entonces en Hebreos 7:11, mire lo que dice. Dice, sí pues, la perfección espiritual, fuera, dice, por el sacerdocio levítico, o sea, por el sacerdocio de Aarón y de Moisés. Dice, si fuera la perfección por eso, ¿por qué? Dice, bajo el sacerdocio levítico el pueblo recibió la ley que Jehová le dio a Moisés. Dice, si el sacerdocio, si la perfección del sacerdocio fuera bajo el sacerdocio levítico, dice, pregunta, ¿qué necesidad, dice el texto, habría aún de que se levantase otro sacerdote igual que Aarón o parecido a Aarón? Es lo que el texto quiere decir. Entonces, coma, y luego dice, que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya no un sacerdote, levantar un nuevo sacerdote bajo el orden levítico o bajo el orden de Aarón, sino bajo el orden de Melquisedec. Entonces, coma, y luego te dice, y que este sacerdote, dice, que este sacerdote no fuese llamado según el orden de Aarón. Se está refiriendo a Cristo, lógicamente. Pero ve que dice que fuese un sacerdote, dice que no fuese llamado según el orden de Aarón. Entonces, aquí dice la palabra orden de Aarón. Entonces, la palabra Aarón, aquí es la conexión directa de la palabra un.
Entonces te está diciendo que este un o este uno es Aarón. Pero como estamos estudiando el texto, es Apocalipsis 20 y Apocalipsis 12, donde te habla del dragón, te dice un dragón, un gran dragón escarlata, y ese un te está diciendo que es el pacto 1, y aquí te está diciendo que ese pacto 1 te dice que es la orden de Aarón. Entonces, ¿quién es ese uno? Ese uno dragón, ese un dragón. Aarón, te está diciendo, Aarón. Entonces aquí solo estamos viendo la palabra uno, pero cuando estudiemos la palabra dragón y la palabra diablo, ustedes se van a dar cuenta que el dragón y el diablo es Aarón, porque allí te lo dice también. Entonces, aquí lo que está diciendo te está probando, porque esta es la conexión de la palabra uno. Te está probando que entonces ese uno es Aarón. Lo que pasa es que nosotros la cristiandad, como les digo, como no entendemos la Biblia, como leemos la Biblia así corrido, como que fuera un libro normal de estos sencillos, y la Biblia es un libro espiritual, tiene su propio lenguaje espiritual. Y si tú eres una persona que no entiendes el lenguaje espiritual de la Biblia, entonces vas a fracasar en todo lo que leas de la Biblia. Nunca la vas a entender. Entonces, nosotros nos hemos metido en la idea errónea de creer que el diablo, que Satanás, que la serpiente antigua, que el gran dragón, de creer que estas personalidades son seres extraños o seres extraterréstricos o seres de otro planeta. Nosotros hemos llegado a creer eso, pero lo hemos llegado a creer porque nunca nos hemos tomado el tiempo para investigar cada palabra de esas en la Biblia para saber si son personas. La Biblia te deja saber que todas esas identidades son personas y yo se las voy a probar poco a poco en cada estudio, en cada estudio, en cada estudio, y ustedes van a llegar a entender que lo que les estoy diciendo la verdad. Porque va a llegar el momento que tal vez ustedes van a decir, bueno, me voy a ir a comprar una concordancia Strong que trae el diccionario Strong adentro. Me voy a comprar una Biblia interlineal del Dr. Green y voy a buscar todos esos números que esta señora está citando en estos estudios bíblicos y los voy a investigar para ver si en verdad estas personas, estos nombres es así. Entonces, cuando ustedes hagan eso, se van a dar cuenta que lo que les estoy diciendo es así. ¿Ok? Entonces, te deja saber entonces que uno, la conexión de uno es Aarón. Ahora vamos a ir a ver la cita bíblica de Hechos. En el libro de Hechos. Hechos capítulo 7, versículo 40. ¿Ok? Esa es la otra cita que te da, porque solo te da esas citas. Esa es la otra cita que te da para que pruebes que este uno es Aarón. Entonces te da la otra cita bíblica y está en Hechos 7:40. Y en Hechos 7:40 vamos a leer lo que dice. Y dice la palabra, Hechos 7:40. Dice, cuando dijeron a Aarón, ¿sí ve que es Aarón? Otra vez. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le ha pasado o no sabemos lo que le ha acontecido. Que ese texto se está refiriendo a aquel pasaje que hay, si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento, cuando Jehová sacó al pueblo de Egipto, la Biblia dice que duraron en el desierto y luego dice que Jehová le dijo a Moisés, sube a la montaña que te voy a dar las 2 tablas de
los 10 mandamientos, y entonces dice el texto que Moisés y Josué subieron a la montaña a recibir las tablas que Jehová les dio de los 10 mandamientos, y la Biblia dice que en los años, porque está hablando de años, de mucho tiempo, que está hablando de una buena educación bíblica, en los años que Moisés subió a recibir estas tablas, dice que cuando regresó con las tablas de los 10 mandamientos, el pueblo había convencido a Aarón para que Aarón le hiciera al pueblo un becerro de oro. Y Aarón había aceptado hacer eso, y sabiendo Aarón que eso estaba prohibido por el mandato de Jehová. Entonces Aarón hizo el becerro de oro. Y ese becerro de oro, algún día vamos a tener ese estudio, no es un becerro literal, así como nosotros creemos en la Biblia, es un becerro, sí, pero es un becerro líder, es una persona, porque la Biblia toda es espiritual, entonces todo el lenguaje de ella es una sombra, es algo que parece que es, pero no es. Cuando ella te dice que ese becerro, lo que te está diciendo es un líder con poder. Entonces, este Aarón hizo el becerro de oro. Y la Biblia explica que ese becerro de oro fue la destrucción, vamos a decir, completa del pueblo de Jehová. Fue un gran fracaso. Y aunque Jehová de alguna manera, vamos a decir así, renovó el pacto con Moisés después de que Moisés le lloró y le rogó, Jehová le explicó, le dijo, lleva a este pueblo a donde te he dicho, y le dijo, pero, le dijo, mi ángel irá contigo, yo no subiré con ustedes, porque no vaya a ser que yo destruya a todo este pueblo. Entonces, si Jehová no subió, por decir así, con el pueblo, sino que el ángel, y la palabra ángel lo que quiere decir es pastor, evangelista, misionero, profeta, apóstol, quiere decir todo esto, entonces lo que está diciendo el texto es que entonces en sí, Dios, Jehová, que es el verbo, que es el alto entendimiento de la Biblia, el entendimiento reinal para regir un reino, nunca subió con el pueblo de ahí para allá después que hicieron el becerro de oro. Entonces, ¿quién fue el que caminó entonces con el pueblo todo ese camino? El ángel de Jehová, y el ángel de Jehová somos todos los servidores. Entonces, lo que quiere decir entonces que el pueblo de Jehová o el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, quedó en manos de los servidores de Jehová después que Aarón hizo el becerro de oro. No quedó en manos de Dios mismo para que Dios los hiciera reinar como reyes y reinas de un reino poderoso, sino en manos de siervos, servidores, de ángeles, que te van a explicar una Biblia, una palabra, pero una palabra superficial, porque no tienen el suficiente entendimiento para poder entender suficiente Biblia como para llevar al pueblo a reinar. Entonces, aquí te está diciendo que dice que el pueblo le dijeron a Aarón, haznos dioses de oro que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos lo que le ha acontecido, que nos sacó de la tierra de Egipto, pero no sabemos lo que le haya pasado. Entonces aquí te está hablando la palabra Aarón. En el texto venimos solo por la palabra Aarón. Entonces, el, la palabra uno, un gran dragón, que es uno, que lo estamos terminando ahorita, esa palabra uno, las dos conexiones que esa palabra uno te da, te dice que es Aarón. Y si son conexiones directas, entonces Aarón es el uno. ¿Ok? Y hay muchísimos pasajes en la Biblia que te va probando y llevando que es Aarón. Entonces ya tenemos, ahora que ya esas son las dos citas bíblicas para probar el uno en sentido de Aarón. Pero queda una cita bíblica más para probar la palabra uno, a ver qué más es. Ya vimos que es Aarón, pero ahora vamos a probar qué más es. Vamos a ir a segunda de Timoteo para ver la última cita. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 3. Esa es la otra conexión. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 3. Esa es la otra conexión para probar allí, en esos versículos, que allí está la otra palabra que te deja saber quién es ese uno.
Ya vimos que Aarón es, pero ahora vamos a terminar de entender que ese pacto 1, qué tipo de personas son, aparte de Aarón, ¿qué más es? Entonces, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 3, el subtítulo que la Biblia tiene dice, carácter de los hombres en los postreros días. Te dice el carácter de los hombres en los postreros días o en los últimos tiempos del pacto 1. Eso es lo que el texto está queriendo decir. Pero aquí vamos a buscar una palabra específica que te dice que pertenece a la palabra 1. Y vamos, y dice, también dice, debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Ok? Tiempos peligrosos, ¿por qué? ¿Qué es el tiempo que estamos viviendo ahora? Te dice, porque en ese tiempo habrá, te dice, hombres amadores de sí mismos. Te dice hombres, la palabra hombre quiere decir hombre o mujer, ¿ok? Porque acuérdense que la Biblia es espiritual, la palabra es neutra, cuando habla de hombre está hablando de la raza humana en sí. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, hombres ávaros, hombres vanagloriosos, hombres soberbios, hombres blasfemos, hombres desobedientes a los padres, hombres ingratos, hombres impíos. Dice, hombres sin afecto natural. Sin afecto natural quiere decir sin amor a la familia, sin amor a la familia sanguínica literal o sin amor a la familia espiritual o cristiandad. Sin amor, sin afecto natural, hombres dice implacables, hombres calumniadores, hombres intemperantes y hombres crueles. Entonces, la palabra crueles o cruel es conexión directa de la palabra uno o de la palabra un pacto. Entonces, lo que te está diciendo es que el un pacto o el pacto uno o el un dragón, que es lo mismo, te está diciendo que entonces ese un dragón o ese un pacto es Aarón y que son personas crueles. ¿Crueles por qué? Bueno, hay que entender bastante Biblia. Primeramente, de entrada, para entender que Aarón es una persona cruel, que tomó decisiones crueles, decisiones destructivas de entrada en ese reino que Jehová lo tomó y que le entregó en sus manos, es de entender ya lo que les dije, toda la parte donde habla en el Antiguo Testamento de que Aarón hizo el becerro de oro. Porque ese becerro de oro lo que hizo fue destruir completamente el pacto a un nivel de que Jehová desechó al pueblo y escuchó el ruego de Moisés por amor a Moisés, pero le dijo claro a Moisés, lleva a este pueblo donde te he dicho que era la tierra prometida, le dijo, llévalo, pero yo no subiré con ustedes. Y le dijo, no sea que destruya a este pueblo en el camino. Mi ángel irá con ustedes. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir entonces que el ángel de Jehová es el que fue guiando el pueblo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, murió Moisés, la Biblia lo dice, y antes que Moisés muriera, Jehová le dijo a Moisés, le dijo, prepara a Josué, porque él, le dijo, va a heredar tu ministerio y él va a tener que meter a este pueblo a la tierra prometida. Entonces Moisés era siervo de Jehová, no era libre como Cristo, era siervo, ¿ok? Y dice que Josué heredó el reino de Moisés. Entonces Josué era un líder igual que Moisés, al mismo nivel, pero heredó también ese reino de siervo, trabajo de siervo. Pero Josué sí logró meter al pueblo a la tierra prometida, pero ¿qué pasó? Solo dice que el pueblo solo fue fiel durante Josué, estuvo vivo y después que Josué murió, toda esa generación murió junto con Josué y la generación que venía detrás de ellos, que era descendencia de ellos, volvió, dice, a hacer lo corrupto o lo malo delante de los ojos de Jehová y Jehová les proveyó, dice, levantó jueces que los defendieran, que ya te está hablando de la ley, ¿ok? Y así fue y así fue y así fue hasta que completamente todo el pueblo de Jehová fue destruido por los asirios y por los babilónicos. Entonces,
si una persona no es capaz de ver que Aarón fue cruel en el sentido de aceptar la petición del pueblo ignorante de la Biblia, aceptar hacer un becerro de oro sabiendo él mismo que al hacer ese becerro de oro significaba el destronamiento del reino de Jehová en sus propias manos, si él no fue capaz de dolerle eso, te está hablando de una persona cruel, de alguien que en un tiempo se portó bien, por eso dice que Sara tomó a su sierva Agar. Si la tomó es porque en un momento había actuado bien, pero después dice que ella vio que había concebido mentalmente un reino, un estatus social alto de poderío económico y religioso. Entonces dice, vio que había concebido y miraba con desprecio a su señora. Pero ya les expliqué que la palabra mirar en ese texto quiere decir destruir. Destruir completamente un reino, destruir un grupo de personas. Entonces, lo que te está diciendo es que este gran dragón, un gran dragón, que es Aarón, es una persona cruel. ¿Por qué este dragón es una persona cruel? Pues es alguien que no se va a detener y le va a doler la cristiandad. Por eso les dije, la cristiandad está rodeada de enemigos letales, por eso se lo vengo diciendo. Este dragón es una persona, un líder, ¿ok? Gubernamental y un líder religioso que no le va a doler saber que tú eres un niño, una niña espiritual en el reino de Cristo, que apenas estás empezando a entender, que apenas estás comenzando a caminar, no le va a doler. Si tiene que derrotarte y echarte y deshacerte y desbaratar todas tus ilusiones y todos tus sueños de Cristo y todo lo que Cristo ha sembrado en tu corazón, en tu mente, lo va a hacer. Pues si no tuvieron lástima con el propio Cristo, crees tú que va a tener lástima contigo, que eres un hermanito de Cristo, un hijo de Dios, pero estás chiquito? ¿Crees en verdad eso? ¿Crees que el primer pacto va a tener lástima de ti? Estás en un gran errorazo, porque eso no va a pasar así. El único que tiene lástima y pena de nosotros es el propio Cristo, es el propio Dios, porque somos su pueblo. Pero el pacto 1 no, el pacto 1 ellos mismos se destruyeron, ni ellos mismos se tuvieron lástima, ni ellos mismos se quisieron, porque si en verdad ellos se hubieran tenido aprecio a ellos mismos, a las almas de ellos mismos, hubieran honrado todo el trabajo de ese primer pacto. ¿Para qué? Para que de esa manera hubieran terminado su pacto en honra, en honor, entregar ese pacto en honor a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera ellos siempre iban a venir a ser siervos, pero no es lo mismo entrar a un reino, a seguir viviendo en un reino como siervo honorable y honroso, a entrar a vivir a un reino como un siervo corrupto, un siervo desbaratado, un siervo satánico, un siervo diabólico, un siervo de serpiente, con una mente serpientica. No es lo mismo. Entonces, por eso les digo, necesitamos entender mucha Biblia para saber cuando hablamos de esas identidades como el gran dragón, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, saber de qué estamos hablando. Entonces, aquí hemos terminado la palabra uno. Ya vimos lo que son las citas bíblicas de la palabra uno y las conexiones. Ya entonces sabemos que ese uno es Aarón y dice que es una persona cruel. ¿Ok? Ya que tenemos eso fundamentado, entonces el próximo estudio que sigue es gran, porque el texto bíblico es Apocalipsis 12 y Apocalipsis 20, donde te dice un gran dragón escarlata. Entonces, si hoy terminamos la palabra un, entonces lo que sigue después es la palabra gran. Y después que estudiemos la palabra gran, entonces ya vamos a estudiar la palabra dragón. ¿Ok? La palabra gran es corta, así que a lo mejor en un solo estudio lo vamos a poder ver todo. Así que aquí los voy a dejar en este estudio, esperando yo en el Señor
que lo que vengo explicando en estos estudios, al que entra al canal o al que se queda a recibir, ya sea el estudio completo o parte del estudio, le sirva de algo. Espero en nuestro Señor Jesucristo que le sirva de algo, que aclare mejor sus ideas, que vaya aclarando su mente bíblicamente hablando, y que de esa manera usted pueda crecer mejor, madurar mejor la Biblia que ya tiene en su mente, y pueda de esa manera prepararse mejor para recibir este reino con nuestro Señor Jesucristo, que es un reino que por derecho legítimo le pertenece a Cristo y usted es coheredero con Cristo. ¿Ok? Entonces, que el Señor me los bendiga, me los cuide mucho y les guarde. Pasen buenas noches.